Bueno, mira, fundamentalmente el proyecto ha consistido, diríamos un poco, ha tenido 4 líneas de investigación sucesivas también y complementarias, sucesivas en el tiempo y complementarias. 4 líneas, de las cuales una línea primera, que fue un poco, diríamos un poco la inicial, es sobre todo de base fundamentalmente arqueológica, y ha consistido en pues en el estudio de todos los restos arqueológicos, de todos los solares donde ha habido restos arqueológicos, donde se han excavado restos arqueológicos o hay noticias de hallazgos de restos arqueológicos, incluso del siglo XIX, incluso noticias anteriores, para todos esos planos, toda esa información, trasladarla sobre planos, georreferenciarla bien, situarla bien y poder ir estableciendo una secuencia de fases históricas, siguiendo de alguna manera el modelo que desarrollamos ya con las excavaciones del teatro, pero de todo el solar de Cartagena. Entonces ha habido esa información, primero arqueológica, que se ha completado con todo el estudio del área periurbana, de lo que es un poco toda la zona del entorno, pues situando de forma precisa noticias de hallazgos funerarios, las necrópolis, zonas de fuentes, por ejemplo, posibles zonas de abastecimiento de agua. Todo eso se ha cartografiado y se ha situado de forma precisa en estas planimetrías. Paralelamente también se ha hecho la prospección de toda el área, de toda el área periurbana. Se ha prospectado en cobertura total, con prospectores situados cada 5 metros, con la idea de que no se escapara nada, pues por ejemplo toda la zona norte del Almarjal. Luego de forma extensiva se ha prospectado también toda la zona oeste, en torno a la zona del Cabezo de la Mota, en fin, todo lo que sería el sector de los montes de Galeras hacia abajo, intentando cubrir un poco todo lo que es ese territorio que rodea lo que es el núcleo urbano de Cartagena, para intentar ver puntos emergidos, posibles puntos emergidos, actividades industriales, actividades artesanales, lo que fue un poco la configuración de la ciudad a lo largo de estos siglos, ¿no? Entonces esa ha sido, diríamos, un poco la primera pata de este proyecto. La segunda pata de este proyecto ha sido el estudio de la cartografía histórica. Se han recogido casi 240 mapas y planos de Cartagena. Cartagena yo creo que tiene el privilegio, no creo que haya ninguna otra ciudad en España que tenga una documentación tan completa y tan amplia y tan precisa como Cartagena. Más de 239 planos de los archivos, de los distintos archivos, del archivo del ejército, del archivo naval, del archivo de la región de Murcia, del archivo de Simancas. Prácticamente hemos rastreado todos los archivos, tanto incluso cosas que están aquí como incluso planimetrías o mapas de autores ingleses, franceses y más. Se ha recogido toda esa información y se ha recogido también de alguna manera toda la fotografía histórica. La fotografía histórica, fotografía del siglo XIX, de finales del siglo XIX sobre todo, de principios del XX, pues que recogen también inundaciones o cambios, fenómenos atmosféricos que se han podido producir en la zona de Cartagena, de cara también a intentar ver qué documentación, qué información nos procuraba esta imagen, para ver los límites, por ejemplo, máximos de la expansión de la laguna y demás. Esa ha sido un poco la segunda pata, que se ha completado también ya con observaciones del terreno, pues observaciones que se habían hecho en determinados solares donde se había podido ver que eran ya zonas emergidas, que eran zonas sumergidas y demás. La tercera pata, que ha sido quizás la más importante, ha sido el estudio mediante sondeos de tipo geotécnico de todo el subsuelo de Cartagena, todo lo que es el subsuelo de lo que es en la zona del centro de la ciudad, lo que es el antiguo casco histórico, entre las 5 colinas, para intentar ver lo que fue la ciudad romana y ha sido la ciudad pues hasta finales del siglo XIX, pero también con toda la zona de pues hasta el barrio Peral, hasta la zona de la estación, lo que es un poco todo el estudio, toda lo que sería la zona de la antigua laguna. Entonces se han hecho esa serie de sondeos geotécnicos, se han trabajado con sondeos geotécnicos también que ya eran disponibles, pues de los sondeos que se habían hecho al construir el ayuntamiento, de la Universidad Politécnica, en fin, distintos sondeos de organismos públicos, más aparte otros de particulares que nos han autorizado a consultar esa información. Y luego nosotros hemos hecho 19 sondeos que son los que hemos datado con carbono 14. Entonces se han datado los sedimentos y esas dataciones son las que nos han permitido ir viendo pues el proceso de evolución, los cambios en la topografía entre el 13.500 antes del presente, aproximadamente, pues quitémosle 2.000 años, ¿no? En 11.500 antes de la era cristiana y la época islámica. Entonces, a partir de ahí hemos visto, pues hemos podido ver desde el primer periodo en el que pues todo lo que es la bahía de Cartagena estaba emergida, y como podíamos intuir por la existencia de algunas cuevas paleolíticas y demás, hasta lo que serían los periodos máximos de no tanto de transgresión, podríamos decir de transgresión, en el que prácticamente el agua rodeaba casi
no solamente lo que era el casco, sino lo que era también toda la zona norte, prácticamente Cartagena, sin llegar a ser una isla, pero quedaba prácticamente aislada. El agua incluso hemos visto cómo podía penetrar hasta más allá, hasta plena Plaza San Francisco, por ejemplo, todo eso se ha visto muy bien. Entonces, a partir de ahí también se han hecho luego, y a partir de estos mismos sondeos se han hecho estas dataciones de carbono 14, por ejemplo, se han hecho también estudios también de foraminíferos, de lo que sería un poco pues la fauna, los ostrácodos también, se han hecho análisis de racemización de aminoácidos para intentar ver, por ejemplo, la naturaleza y las características de esa agua, si esas aguas eran salobres, si eran marítimas, si eran dulces y demás. Entonces, intentar ver pues, también un poco, contrastar la información que ofrecía el carbono 14 con las dataciones que nos ofrecía estas otras técnicas, que son técnicas bastante novedosas y que prácticamente no se habían aplicado. Y el último palo dentro de estos 4 palos que decíamos que son los que se sustenta el proyecto, ha sido o va a ser un poco es la modelización y la reconstrucción virtual de estas distintas fases. Información, bueno, pues sobre todo una información válida pues para los centros de interpretación de Cartagena, para intentar explicar en ellos pues todo lo que ha sido la evolución geológica, geomorfológica de Cartagena, para intentar ver y explicar lo que ha sido la interacción entre el hombre y el medio, cómo el hombre pues ha tenido que, los habitantes de Cartagena pues han tenido que de alguna manera ingeniárselas o implantar una serie de medidas para adecuar espacios que a lo mejor no eran urbanizables, pues para adecuarlos, lo que sabemos que se hace luego ya a partir de finales del siglo XIX con el ensanche, con la colmatación del arsenal. Bueno, pues eso verlo desde la primera época romana o desde la época púnica, cómo ha ido cambiando todo esto. Entonces esa sería la última fase, que sería un poco de alguna manera pues esas restituciones tridimensionales de lo que sería el casco y el entorno de Cartagena, y luego también generar toda una documentación que nosotros creemos también, y bueno, si lo hemos visto, puede ser válida de cara al planeamiento urbanístico. Esta es la primera fase, pero ¿cuándo termina? Entonces la idea es ahora seguir con lo que es el estudio de la imagen de Cartagena desde el mar. Analizar ya más en detalle pues problemas de sismicidad también en la zona portuaria. Entonces ahora queremos centrarnos en lo que es todo lo que es el entorno de la bahía, todo lo que es el entorno más en la zona del puerto, en la zona de Mandarache, en la zona del puerto, de cara un poco pues para completar la información que hemos obtenido de esa visión de Cartagena desde tierra. Entonces ahora queremos completar con esa visión Cartagena desde el mar, ¿no? Y conjugar esos datos con la idea de que luego ya en la última fase sería integrar esa información en el ámbito regional. En el ámbito regional, pues coger desde Cabo, por ejemplo, desde Cabo de Palos hasta Tiñoso, incluso a llegar hasta Cope. Ese es un poco el conjunto del proyecto.